Parte 4. Steph miró cómo hervía el agua mientras sonaba con un gulo. Innecesario decir que cuando se hierven hojas de té, la temperatura del agua es extremadamente importante. Acompañando el té, había panqueques preparados el día anterior. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que el territorio humano había producido azúcar, así que los bocadillos carecían totalmente de él. Ella tan solo podía utilizar canela como reemplazo del azúcar para los panqueques, que había hecho, llena de confianza. El té con las rebanadas de panqueques, fueron colocados en la bandeja. Bien, no debería haber más problemas. Sintiendo una sensación de éxito, Steph suavemente secó el sudor de su frente por un trabajo bien hecho. Ojo-sama. Como si estuvieran esperando una oportunidad para acercarse a ella, las sirvientas le preguntaron a Steph. ¿Qué sucede? No discúlpenos por nuestra descortesía, pero Ojo-sama, ¿qué está haciendo? En efecto, son muy descorteses, porque la pregunta repentina. No, esto si nos lo hubiera ordenado, nosotras, las sirvientas hubiéramos preparado té y bocadillos. Pero usted sin decir una palabra lo hizo por su propia cuenta y parecía estar intentando desesperadamente de hacerlo bien. Escuchando aquello, ella se preguntó por qué había hecho el té con sus propias manos. Formulando esa pregunta para sí misma, un escenario comenzó a aparecer en su cabeza. ¡Uah, qué delicia! Steph, eres verdaderamente buena en los quehaceres domésticos, ¿no es cierto? De esta forma, Sora sostendría la taza de té en una mano y sonreiría. ¡Pude! La sangre comenzó a llenar el rostro de Steph. ¡Qué rayos! Gritando esto, golpeó su cabeza contra la pared. ¿Por qué tengo que hacer bocadillos personalmente para probar mi valor en quehaceres domésticos? Ese hombre. Sería suficiente darle el agua que está por allá, y esa roca, con maleza. Ojo-sama. Por favor tranquilícese. Sirvienta mayor. Ojo-sama está mentalmente inestable. La sirvienta detuvo rápidamente a Steph de producir más sonidos de bang, cayendo en un estado de caos. Parte 5. Suspirando tristemente, Steph caminó por el pasillo mientras llevaba la bandeja de plata. En la bandeja había 2 porciones, las cuales eran té y refrigerios que fueron preparados para los hermanos un poco más temprano. Una vez más, fallando en sobreponerse a sus sentimientos, Steph personalmente preparó las cosas para ellos mientras suspiraba de nuevo. Autodesprecio, pero al mismo tiempo, el pensamiento de Sora disfrutando la comida y elogiándola. No puedo negar que estoy un poco expectante. Sin embargo, Steph dejó de moverse repentinamente. Espera un momento, Steph. ¿Esta comida podría satisfacer el gusto de alguien de un mundo diferente? Steph estaba confiada con su té y sus técnicas de cocina. Pero, los receptores no eran de este mundo. Maldición. Otro escenario cruzó por su cabeza. Lo siento, pero pasó Sora lloriqueó con su rostro arrugado. Esto no es tan malo. Utiliza la ruta de escape. Esto fue hecho por las sirvientas y ha desaparecido. ¿Qué clase de ruta de escape es esa? No importa que piensen, en realidad no me importa, no. En verdad esto es una maldición. Atrapada completamente en un estado de confusión e impotencia. Respirando profundamente, comenzó a organizar sus pensamientos para buscar una excusa. Ese sí. No solo seré tomada por tonta si no puedo preparar una copa de té, o un bocadillo. Esto mancharía la reputación de la familia Dora. Pero esto es incuestionablemente sabroso. Debería ser la diferencia cultural si no les gusta así. Esta excusa, parloteando todo mientras recitaba la excusa, con ambas manos que se encontraban llenas, ella forcejeó para abrir la puerta de la sala de pila. Inspeccionando el lugar, la figura de los hermanos no estaba ahí.
Viento provenía de una puerta del balcón abierta cerca de las escaleras, y soplaba ligeramente contra la cortina. Al llegar al balcón, Steph encontró a los hermanos ahí. El hermano vestido como mayordomo estaba apoyado en el balcón, tomando una foto de la calle con su teléfono. La hermana, que era la viva imagen de una Ojo-sama de cabello blanco, se apoyaba contra su hermano mientras leía un libro. El dúo, que siempre estaba junto, no sorprendería a nadie si murieran debido a una separación. Observando al par en una escena pintoresca, y su relación, su corazón comenzó a apretar, pero Steph se recordó a sí misma que tan solo era una equivocación. ¡Qué calle tan bulliciosa! Mirando la conmoción afuera, Sora dijo: sí, la selección para la posición de rey todavía está en curso. Respondiendo, Steph colocó la bandeja en la mesa que estaba en el balcón, y comenzó a servir el té. Esto, por favor, disfrútenlo. Ja, gracias. Pequeña hermana, deberías tomar uno también. Sí. La impresión inicial era la de una ciudad típica de un mundo de fantasía, pero ahora era algo diferente. Debido a la prohibición de guerra, la ciudad no tenía daño de ninguna clase. Los edificios que asemejaban la arquitectura romana, la arquitectura clásica y la arquitectura del barroco estaban entrelazados. El camino estaba pavimentado con ladrillos, una carreta estaba subiendo por él, y un barco estaba anclado en el puerto no muy lejos. Parecía que ni siquiera los motores a vapor no habían sido inventados aún. Incluso algo más lejos, había una serie de colinas, con prácticas agrícolas que utilizaban un estilo que era incluso más antiguo que esta ciudad. Si no había guerra, esta escena sería el reflejo perfecto de ello. Irónicamente, la química fue bastante utilizada durante la guerra, y por ello los fertilizantes y el combustible dependieron de la tecnología para lograr un avance significativo. Y para terminar, los libros vistos en la biblioteca de Steph estaban escritos a mano casi por completo, manuscritos. Probablemente la tipografía no se había inventado todavía o no se había popularizado. El renacimiento de la Europa medieval, o posiblemente antes de ser contaminada con la revolución industrial que hermosa ciudad. Referencias copiadas de un juego de estrategia te esforzaste en ello. Pero Sora pensó, de acuerdo con las palabras de Dios, la gran guerra donde el cuerpo celestial convirtió esto en tierra árida, fue probablemente miles de años atrás. Esto puede decir, que desde la resolución de los juramentos, habían pasado unos cuantos miles de años. Y la raza humana, era incapaz de utilizar magia. La misma constitución que el humano de su mundo original. Después de miles de años, el nivel de su mundo todavía está atascado en los principios del siglo XV. Entonces, ¿qué hay de aquellas civilizaciones étnicas que pueden utilizar magia para hacer trampa? ¿Cuál era su situación? Sora repentinamente preguntó. Oye, Steph, ¿tú, por qué quieres ser el rey? Ah, escuché que es porque no serías más parte de la realeza, y que estabas tratando desesperadamente de acabar ese rumor. Sora recordó cuando lo escuchó en la taberna de la posada. Pero, eso, no importa más. En el análisis final, los rumores son solo rumores. Una risa y estaría acabado. Ella se paró al lado de Sora y dio un vistazo a la calle. Este país, el Chea, es considerado bastante grande, ¿cierto? Mirando en la distancia, pasando la línea de vista normal, ella continuó. En el pasado, el mundo tenía muchos países humanos. Y el Chea era considerado el más grande. Orgullosa y aún así con autodesprecio, ella continuó. Pero desde la introducción de los 10 juramentos, este ya se ha convertido en el único y último país para la raza humana. Se ve bastante vivaz, ¿cierto? Pero el Chea se está moviendo hacia el camino de su destrucción. Una vez más miró el ajetreo y bullicio de la calle, pero esta vez su expresión era deprimente. Siguiendo la línea de vista, Sora fácilmente se lo imaginó. Perdiendo territorio,
un pequeño país con una gran población. Falta de recursos y comida eventualmente llevaría a un estancamiento económico. Queriendo producir comida, y aún así sin tierra para hacerlo, y sin volumen de producción, no habría posiciones laborales. Aunque el orden producido por los 10 juramentos era estable, él pensó en aquella ocasión cuando recién habían llegado a este mundo y fueron asaltados por ladrones. Sora miró hacia la dirección del precipicio. Shiro, que estaba recostada en la pierna de su hermano y leyendo un libro, echó un vistazo hacia Steph. El rey anterior, Myoji-san, perdió la apuesta por el país, llevándolo a un punto muerto, lo cual fue el principal problema. Con los humanos en una racha de derrotas, la situación seguiría empeorando. Apretando su puño, Steph mordió su labio inferior. Acusado de ser un estúpido, aún pensando en salvar al país, no estaba mal de ninguna manera. Si la tierra no era retomada, los humanos no serían capaces de multiplicarse indefinidamente. En vez de esperar por su muerte, era mejor encontrar una forma de salir de este pobre ambiente. Era mejor. Quiero salvar el Chea. Steph estaba intentando contener sus lágrimas. Demostrarle a todos que Oji-san no estaba equivocado, preservar la especie humana, tomar activamente la ofensiva para recuperar territorios, o de otra forma en un futuro cercano, los humanos realmente se extinguirán. Esta oración salió dolorosamente del interior de Steph. Con su expresión usual, Shiro preguntó indiferentemente: ¿a Steph le gusta este país, este mundo? Sí, por supuesto. Sonriendo con lágrimas en sus ojos. Steph respondió inmediatamente. Sin embargo, en contraste con sus acciones, los hermanos agacharon sus cabezas. ¡Qué grandioso! Así, es tan envidiable que uno podría asegurarlo. Pero Sora utilizó un tranquilo e indefenso tono de voz, y destruyó el rayo de esperanza que Stephaniadora tenía. Pero esa clase de deseo no puede cumplirse. Kukei, para decir algo peor, él se acercó a la estupefacta Steph y la atacó verbalmente. Tu abuelo, aquí y ahora, diría que es el peor rey tonto. Pareciendo como si estuviera intentando escupir palabras, Steph abrió su boca después del largo silencio. ¿Y por qué pensarías eso? Mordiendo sus labios, la sensación de las uñas clavándose en la carne de su palma podía sentirse. Si la violencia no hubiera estado prohibida en este mundo, esas palabras habrían sido compensadas con una cachetada en el rostro de Sora. Aún así, Steph continuaba echando humo como loca y su furia destacaba. Obsesionada con él no. No importa que tan fuerte sea la obligación de enamorarse, ella no podía perdonar tal abuso verbal. Pero para esta pregunta, Sora suspiró y tomó una fotografía utilizando su teléfono, evocando la ciudad europea del siglo XV. Sin motivos para ir a la guerra, los viejos y nuevos edificios juntos, mostraban una hermosa ciudad. Sin embargo, precisamente por esto, podía sentirse remordimiento. Si esto continúa, el país perecerá. Al mismo tiempo que la elección del nuevo rey esté teniendo lugar. La frase inesperada llegó. Utilizando un tono histérico, la confundida Steph replicó: ¿por qué dices eso? Es precisamente porque no se supone que esto sucediera que la elección del rey fue creada. Los algo impotentes Sora y Shiro levantaron sus cabezas para mirar al cielo. Un tono de gris diferente al que estaban acostumbrados, como el color de una tinta azul derramada, un completo cielo azul. Entonces, ambos pensaron en los acontecimientos de cuando acababan de llegar. Las palabras que Dios les había dicho. Todas las decisiones tomadas con un simple juego. El mundo similar a un tablero de ajedrez. Disboard. Mi deseo un mundo de ensueño. El mundo de una nueva vida. Steph, ¿cuándo termina esta asamblea de apuestas? Aunque Steph no aceptaba las palabras que había dicho anteriormente y parecía infeliz, contestó: hoy es el último día.
cambió su línea de vista al lado este, a lo que parecía ser la ciudad de un rey. En la noche, el último juego será jugado en el auditorio. Si no hay personas que se opongan a la victoria final, entonces el ganador será el nuevo rey. ¿Acaso ocurre algún problema? Cerrando el libro con un patá, Sirop se levantó, estirando su cintura. Sora se dio un par de palmadas en sus mejillas. Bien. Hermanita. Sí. No importa lo que haga tu hermano, ¿lo seguirás? Sí. Respuesta instantánea. Y yo que estaba preparado para luchar por mentiroso. Ni, se ve bastante feliz. Tan inexpresiva como es usual. Una sonrisa podía verse a través de la mirada de Sora. Ah, me atrapaste, ¿cierto? Terminando, ambos se dieron vuelta y se fueron. Hey, esperen, ¿a dónde van? A la ciudad del rey. Pareciendo no ser capaz de comprender lo que Sora había dicho, Steph dejó salir una voz ridícula. Sin embargo, sin importarle eso, Sora continuó caminando. Voy a demostrar que tu abuelo tenía razón. Sintiendo que Steph se apresuraba por detrás, Sora confirmó los asuntos en el planificador de horarios de su celular. Objetivo, en cualquier caso, convertirse primero en rey. Mostrando una sonrisa irónica, Sora guardó el teléfono en su bolsillo. Rara vez se obtiene un mundo nuevo. Sería problemático venir a un lugar donde se sigue perdiendo. Asiente. Entonces vamos a convertirnos en rey, y recuperar los territorios. ¿Acaso escuché mal? Dora intentó cuidadosamente de confirmar lo que había dicho antes. Entonces, cuando confirmó que no había escuchado mal, miró la espalda del hombre. Un tono relajado como si fuera a salir a comprar algo. Pero queriendo confirmar una parte del asunto, la rebelde fe en sí mismo y su sentido de confianza a la espalda del hombre que había declarado que iba a recuperar el territorio de la humanidad. Cierto. Tomando el bocadillo de la mesa del balcón, Sora lo introdujo a su boca. Mirando hacia Steph, que había olvidado que los bocadillos estaban ahí. Sí, delicioso. El refrigerio estaba delicioso. Gracias. Girando su cabeza hacia el otro lado, él sonrió para sí mismo. El ritmo cardíaco de Steph incrementó violentamente. ¿Era por culpa del juramento? Ni siquiera ella estaba segura de eso ahora. Capítulo 3, Experto/experto. Parte 1. Tarde, Ciudad del Rey, Elchera. El auditorio. Por el momento, cuando la mayoría de la multitud creía que la elección del rey estaba llegando a su conclusión. Enfrente al trono, una pequeña mesa y dos sillas en lados opuestos de esta fueron decolocadas. Los espectadores que llenaban el auditorio tenían su atención puesta en una de las personas sentadas, recostada contra la mesa, cruzada de brazos inexpresivamente, vistiendo un velo negro que cubría su cabeza, que se asemeja a un manto de luto, exudando una aura como si estuviera muerta. Estaba una mujer alta y pelinegra, sí, aquella que había hecho trampa para eliminar a Steph, esa chica. Un anciano cuya apariencia coincidía con la de un oficial de alto rango dijo. Entonces, esta persona, Kurami Fier, permanece invicta en la elección. ¿Hay más retadores? Aunque había mucho ruido y bullicio en el auditorio, evidentemente no había nadie que pareciera un retador. Eso era normal. Kurami era una chica que había ganado todos los juegos hasta el momento. Por ahora, aquellos que creyeron que alguien podría derrotarla no existían más. Kurami cerró sus ojos por este hecho, y añadió un sentimiento no emocional a su impasible expresión. Como era de esta manera, el anciano añadió. Entonces, cumpliendo con las palabras del antiguo rey, Kurami-sama se convertirá en el nuevo rey del Chea. Si tienen alguna objeción, por favor levántense. De lo contrario, permanezcan en silencio. Sí. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
La frase resonó a través del auditorio, interrumpiendo al anciano. La chica pelinegra, Kurami, abrió sus ojos. Todos los ojos en el ruidoso auditorio miraron en la dirección de la cual había venido el sonido. Un mayordomo, junto con una chica peliblanca, Sora y Shiro, se levantaron y alzaron sus manos. Sí, tengo una objeción, ambos tenemos una objeción. Sí, ¿quiénes son? Con su expresión vacía, la línea de vista de Kurami cayó sobre las dos personas. ¿Los sirvientes de Stefanie Dora? Parada detrás de esos dos estaba Stefanie, cuyos hombros estaban temblando. Aún con una expresión vacía, y todavía con un ligero tono de burla, ella dijo: ¿Cómo perdiste contra mí y no eres seleccionable para la elección? ¿Envías tus sirvientes? En realidad es un acto vergonzoso, ¿o no? Sin embargo, hacia Kurami, que enviaba una mirada de desprecio no disimulado. Sora tan solo sonrió y respondió mientras caminaba hacia ella. Esa oración, no estás en ninguna posición de decirla. ¿Qué quieres decir? Ya, pero de hecho, realmente no me importa un comino esta problemática elección para el trono del rey. No es mi taza de té, Sora rascó su cabeza, diciendo cosas que podrían ser interpretadas como fastidiosas. Kurami entrecerró sus ojos. En ese caso, ¿podrías desaparecer? Este no es un lugar donde puedas jugar con niños. Sora comenzó a reírse con un pero, y entrecerró sus ojos. No es bueno darle el trono desocupado a alguien que es un tramposo que pide prestada fuerza de otros países, ¿cierto? El interior de la ciudad comenzó a agitarse debido a esta oración. ¿Fuerza de otros países? ¿Qué es eso? Sin embargo, aquellos que estaban hablando fueron silenciados. Con sonido audible solo para Shiro, Sora murmuró: ¿está ahí? Lo que estaba en la mano de Shiro era el teléfono que Sora utilizó el día anterior en el bar para tomar fotos. Identificando la foto mostrada en la pantalla, había personas que eran reconocibles en este auditorio. 4 personas. Shiro respondió. Aparte de eso, el tipo que escondió sus orejas. Una persona. Bingo. Entonces señálala en esta oportunidad. Sí. Steph se inclinó hacia adelante y le preguntó a los hermanos que estaban discutiendo: ¿Y esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cosa sobre la fuerza de otro país? Steph silenciosamente murmuró al oído de Sora, y Sora respondió a su despistada expresión: ¿todavía no lo entiendes? Bueno, por ejemplo, comenzó a hablar en voz alta. Conspirar con elfos, usando magia para conseguir una victoria total, convertirse en el próximo rey, y a su vez terminar con este país de una vez por todas. Miedo comenzó a mezclarse con la conmoción en el auditorio. Viendo esta escena, Sora confirmó que en realidad nadie se había percatado de esta verdad. Pero entonces, si un problema mayor no ha sido visto, quizás la derrota de la especie humana sea un resultado natural. Oye, tú. Kurami se levantó mientras decía esto y caminó hacia Sora. El inexpresivo rostro que estaba oculto por el velo, despedía una sensación única de restricción. ¿Estás tratando de decir que utilicé magia para hacer trampa? No seas así, ¿que acaso no dije por ejemplo? ¿O acaso di en el clavo? Sin embargo, la sensación de restricción ni siquiera fue reconocida en lo más mínimo. Sora despreocupadamente ignoró ese tipo de presión, y continuó con su descarada provocación. Esto debería estar basado en aquello en lo que tiene absoluta confianza. Está bien. Ya que estás en desacuerdo, tendré que pensar que quieres jugar un juego ahora. Bien. Es de utilidad para ti hacer eso, pero entonces, Sora interrumpió a Kurami, quien estaba a punto de preparar las cartas de póker. Como es un juego de póker, ¿no sería mejor si pudieras despedir a esos facilitadores que están allá? ¿Cierto? Después, como si respondiera a la sonrisa de Sora, Shiro estiró su dedo.
La conmoción repentinamente se calmó, y la atención de la multitud se concentró en la dirección de ese dedo. Kurami y el hombre señalado comenzaron a retorcer sus rostros. El pequeño y relativo cambio fue fácilmente visto como un punto letal. ¿De qué estás hablando? Ja, ¿en serio? Entonces, ¿podría alguien quitarle el sombrero a esa persona? Aunque el hombre acusado retrocedió, la audiencia que le rodeaba eventualmente removió su sombrero. 2 orejas fueron expuestas. Visto a menudo en historias de fantasía. Sí, las orejas largas de los elfos. ¿Qué no es ese tipo de la raza de elfos? Charla. Entonces, realmente es como dijo ese chico charla. Esa perra utilizó magia orientada a hacer trampa. Glamurosa y hermosa maestra del fraude, ¿podrías ir y ayudar a tu amigo? Ridiculizada por Sora, la expresión de Kurami permaneció inmutable. No me hagas repetirlo una y otra vez. No entiendo lo que intentas decir. ¿En serio? Entonces expulsarlo no crearía problemas, ¿cierto? Sonriendo, Sora ondeó sus manos con un Ursus como si estuviera intentando de sacar a ese hombre elfo. Después de eso, él giró su rostro hacia Kurami una vez más, y sacó el teléfono de Shiro. Está bien, entonces deberíamos comenzar a jugar póker en este momento. No hay problema, ¿cierto? Dijo Sora mientras sostenía el teléfono celular que iba a usar y se reía. Unos segundos de silencio. Kurami, con su usual rostro inexpresivo, cerró los ojos y dijo: ya veo, estás pensando que estoy confabulada con ese elfo, que Dios sabe de dónde vino, empujándome a algún tipo de perspectiva semejante a un enemigo de la humanidad quien hizo uso de la magia, ¿no es cierto? Ja, una espléndida pregunta retórica. Oh, ¿ya la habías preparado? Kurami, al escuchar la nueva provocación de Sora, sin embargo, también tengo dignidad. Permaneciendo con su ilegible e inexpresivo rostro, lanzó una mirada desde debajo de su velo, como si fuera a penetrar a Sora. Si lo deseas, puedes ahuyentar ese elfo a donde gustes. Entonces no permitiremos que ninguna trampa intervenga y demostraremos nuestra fuerza decidiendo este duelo mediante juegos. Pero esa propuesta era precisamente lo que Sora había previsto, así que sonrió frívolamente y dijo: bueno, artículo 5 de los 10 juramentos. El equipo desafiado tiene el derecho de decidir los contenidos del juego. Sin embargo, ¿por qué deberías dejar el póker en esta ocasión? Y estoy siendo bastante amable por no divagar más en el asunto diciendo eso. Apuntó la cámara a Kurami, y tomó una foto con un cacha HMM. ¿En verdad no eres fotogénica? ¿Ah? Sería más adorable si pudieras sonreír un poco. Terminando, Sora le enseñó la pantalla a Kurami. Lo que obtuvo fue una mirada llena de sed de sangre, pero Sora apenas hizo contacto visual con ella sin flaquear. Un ojo observador que puede ver a través de todo. Kurami sintió escalofríos débiles circulando en su cuerpo.